Lo que está a punto, ¿sí?, de convertirse ya en ley tiene que ver con el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Ayer hubo una aprobación unánime en el Senado, que fue el segundo trámite, esperamos ahora un tercer trámite. Queremos conversar a propósito de este tema con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo, Carla. Hola, ministra, buenos días. Ministra, a propósito de esta noticia, ¿no?, lo que conocíamos ayer respecto a esta aprobación unánime de la reducción de la jornada laboral, ¿esto qué beneficio podrá tener desde el punto de vista de enfoque de género? Bueno, es muy importante porque, en primer lugar, todos sabemos, y las encuestas así lo demuestran, que las mujeres no dejamos de trabajar cuando se acaba nuestra jornada laboral. De hecho, tenemos ahí una segunda jornada laboral, que es la de la casa. Claro, un doble trabajo. Y al reducir la jornada laboral, también estamos dando espacio para que esa segunda jornada de trabajo, la del trabajo doméstico y de cuidado, se comparta mejor. Pero además, dentro del acuerdo que trabajamos y que lideró la ministra Janet Jara, a quien quiero destacar porque este era un tema que hace 5 años, cuando la ministra Vallejo, entonces diputada, presentó, se veía como imposible. Y ayer se aprobó en forma unánime en el Senado. Y esto gracias a que se trabajaron muchos puntos de acuerdo. Y uno de los puntos de acuerdo tiene que ver precisamente con la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en la ley de 40 horas se incluyeron indicaciones que permiten a los cuidadores de menores de 12 años, esos son sus padres, madres o quienes tengan su intuición o su cuidado personal, puedan entrar 2 horas más tarde o salir 2 horas más temprano del trabajo. Esto va a permitir flexibilidad respecto a cuestiones tan básicas y cotidianas como el ir a dejar a los niños, el tener un control de salud que ya está fuera de los protegidos por el control niño sano del primer año, etcétera, ¿cierto? Y eso mayoritariamente lo hacemos las mujeres y muchas veces es causa de ausentismo o de atraso laboral. ¿Ministra? Y por lo tanto afecta nuestro desempeño y evaluación. Sí. Y otro de los puntos relevantes tiene que ver con la compensación. Actualmente las horas extra se compensan con un 50% más en el Código del Trabajo, ¿cierto? Y hemos incluido la disposición de que esas horas extras puedan ser compensadas con más días libres, lo cual también es una buena noticia desde la perspectiva de la familia y de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de crianza. Ministra, para quedarnos en el tema del enfoque de género, ¿por qué podríamos presumir que si hombres y mujeres tenemos más tiempo libre, eso se va a traducir en que, por ejemplo, se repartan mejor los cuidados? Porque también hay un riesgo ahí de que en ese tiempo libre la mujer se tenga que seguir haciendo mucho más cargo del cuidado, que no tenga tiempo personal. ¿Por qué se presume que con esto las mujeres tendrían más tiempo libre o se repartirían mejor los cuidados en la casa? No. Eso lo primero era un deseo. Yo espero que... Pero no es que la ley lo garantice, es que ahí hay un punto súper importante. No es que esta ley vaya a hacer que los cuidados se repartan mejor. La ley no puede hacer que lo que ocurra en la casa se divida de forma más equitativa. No, eventualmente podría ocurrir, ¿no? Sí. Pero, y a propósito de lo que anunciamos el 8 de marzo, que es la Sala Cuna para Chile, bueno, ¿cuál era una de las gracias de la propuesta que hemos hecho? Es que comparte el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. Y no, eso, claro, eso a nivel clarísimo. internacional está demostrado que es una de las formas en que se reparta mejor esa carga, esa tarea. Porque si la misma norma lo sitúa solo en las mujeres, bueno, es difícil que eso se reparta de forma más equitativa. Entonces, aquí, desde el inicio, con estas nuevas jornadas, de estas bandas de horario adaptables para los cuidadores de menos de 12 años, con estos días compensados, estamos dando el espacio para que eso se reparta mejor, pero desde el inicio con una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, no cargándole la mano y la espalda solamente a las mujeres. Y hay un tercer punto que es muy relevante para nosotras, que tiene que ver con las trabajadoras de casa particular, que ahí sí, por abrumadora mayoría, 99,9% son mujeres. Y respecto a las trabajadoras de casa particular, que para nosotras es bien emocionante porque siempre ha pasado que los avances que se han conseguido respecto a condiciones laborales
las trabajadoras de casa particular siempre quedan un cachito atrás, ¿cierto? Se creó el seguro de cesantía y tuvo que llegar la pandemia para que ellas llegaran al seguro de cesantía. Y respecto a ellas, están incluidas en la ley de 40 horas, tanto las que están en régimen de puertas adentro como las que están puertas afuera, regulando los tiempos de descanso y cómo esto, por ser un tipo de jornada, porque acá hubo un trabajo casi de joyería por revisar cada tipo de trabajo, el transporte de carga, incluso el cabotaje marítimo, y ver cómo se podían adaptar las 40 horas en cada caso. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular es a través de días de compensación, de más días libres, lo cual, digamos, yo al menos soy nieta de trabajadora de casa particular, puerta adentro, y sé que es una medida que es muy deseada por ellas. Sin duda que es una muy buena noticia desde ese aspecto. Ministra, en lo estrictamente laboral, ¿hay algún análisis que establezca que, por ejemplo, este proyecto pueda de alguna manera permitir el acceso de la mujer a un empleo remunerado, teniendo en cuenta que hoy día esa es una situación bastante adversa que se encuentra, que cae muchas veces en lo informal? En primer lugar, quiero decir que una de las cuestiones que logramos el año 2022 fue recuperar la inserción laboral de las mujeres, que retrocedió una década durante el periodo de pandemia. Exacto. Porque estaban cerrados los colegios, etc. Eso ya lo hemos recuperado en cierta medida. Por supuesto, todavía quedan cuestiones que resolver, pero eso nos hace enfrentar los desafíos que ya teníamos antes de la pandemia, y por eso como gobierno y como Ministerio de la Mujer hemos dicho que este es el año en el que nos vamos a enfocar en la autonomía económica. Y ahí, Gustavo, el punto clave que se demuestra en todos los países, el punto clave de acceso al trabajo formal es el acceso a Sala Cuna. Y por eso queremos insistir, nuestra propuesta de Sala Cuna para Chile estaba anclada al financiamiento, porque esto, digamos, no se financia con deseos. Nuestra propuesta de Sala Cuna para Chile, que eliminaba la discriminación entre empresas de más y menos de 20 trabajadoras, lo que causaba menos contratación de mujeres, porque se buscaba tener solo hasta 19, ¿cierto?, para no tener que pagar Sala Cuna. Y por otro lado, el compartir este derecho a Sala Cuna entre padres y madres era una medida que está demostrado a nivel internacional que es una de las más efectivas, tanto para terminar con la brecha salarial, que en Chile puede alcanzar hasta el 30%, y para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo formal, en condiciones formales y de buen desarrollo. ¿Ministra? Y por lo tanto eso nos lleva a insistir con la idea de legislar con la reforma tributaria, porque permite financiar precisamente cosas como esta, como la Sala Cuna. Claro, es que eso le iba a preguntar, si sigue ese compromiso del gobierno con este proyecto de la Sala Cuna para Chile, pensando en que la reforma tributaria se cayó, no se aprobó la idea de legislar y tiene que pasar al menos un año para reponerlo. Entonces, no sé si se van a buscar vías alternativas de financiamiento, si ese compromiso sigue vigente y para cuándo usted visualiza que pudiera ser realidad, cuando hoy día, al parecer, los dineros no están, así lo dijo al menos el ministro de Hacienda. Bueno, tal como lo ha dicho el ministro Marcel, pese a que por primera vez desde que volvió la democracia, los diputados y diputadas se negaron a la idea de legislar, o sea, la idea de debatir una reforma tributaria, la necesidad de una reforma tributaria sigue ahí, no dejó de existir, y por lo tanto como gobierno vamos a buscar las formas de insistir en tener esta discusión. Ya se han iniciado los diálogos con los gremios de empresarios, con también las organizaciones de trabajadores, y eso va a volver al Congreso en la forma que lo destine también el Ministerio de Hacienda. Pero también nosotros vamos a seguir trabajando en convencer a más y más sectores, a las organizaciones de trabajadoras, a las organizaciones de madres, a las organizaciones de mujeres empresarias que también están muy interesadas, para que apoyen el proyecto de Sala Cuna. Porque si algo nos demuestra la experiencia de las 40 horas es que cambios tan profundos necesitan de acuerdos sólidos y transversales. Perfecto. Bien, ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias a ustedes también por el espacio para poder contar estas buenas noticias. Que le vaya bien, Muy ministra, bien. nos vemos. Muchas gracias, ¿no? Importante esto que además Buen día. pueda disminuir ahí la brecha de género, desde el punto de vista también laboral. Recordemos que esto es gradual, ¿no? Y la implementación total será de aquí a 2028, ya cuando están las 40 horas semanales. Atentos a que se apruebe primero en el Exactamente. Parlamento, porque esto está avanzando. Tercer trámite que viene ahora. Sí, oye, ya, vamos a avanzar. No sé